cuando lo desconocido se convirtió en mi salvador. Un día cualquiera, Santiago, un hombre de mediana edad, decidió emprender una caminata en solitario por una extensa y desconocida región boscosa, en busca de un respiro de su vida cotidiana, que últimamente se había vuelto abrumadora. Cansado del bullicio de la ciudad y de los problemas que lo acosaban, creyó que un tiempo en la naturaleza podría brindarle la paz que tanto anhelaba. Con una mochila ligera al hombro y una botella de agua como única compañía, Santiago se adentró en la espesura del bosque. A medida que caminaba, el susurro de las hojas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros parecían tranquilizarlo, aliviando por un momento el peso de sus preocupaciones. Sin embargo, a medida que el día avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, Santiago se dio cuenta de que no tenía la menor idea de hacia dónde se dirigía. El sendero que seguía se volvió cada vez menos visible hasta que desapareció por completo, dejando a Santiago rodeado únicamente de árboles altos y sombras crecientes. La calma inicial comenzó a transformarse en una inquietud creciente. Trató de orientarse, pero los alrededores se veían todos iguales, la dirección en la que había venido ya no estaba clara, y la espesura del bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si lo quisiera atrapar. A pesar de su creciente ansiedad, Santiago decidió seguir avanzando, esperando que eventualmente encontraría una salida o alguna señal de civilización. Pero cada paso que daba parecía alejarlo más de cualquier semblanza de seguridad. Pronto, el cansancio y la sed empezaron a hacerse presentes, recordándole que había subestimado la magnitud de su aventura. Mientras la luz del día se desvanecía por completo, Santiago se dio cuenta de que estaba perdido, verdaderamente perdido. La oscuridad comenzaba a envolverlo, y con ella llegaron el miedo y la desesperación. Los sonidos del bosque, que antes le parecían apacibles, ahora le resultaban amenazantes. Sin un plan claro, su mente comenzó a llenarse de pensamientos sombríos. ¿Qué haría si no lograba salir? ¿Quién lo encontraría en ese vasto y desolado lugar? Fue en medio de esta desesperación cuando Santiago se detuvo, respirando profundamente y tratando de calmarse. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Necesitaba pensar con claridad, recordar las lecciones de supervivencia que alguna vez había leído pero nunca imaginó que tendría que poner en práctica. Mientras se sentaba en un tronco caído para descansar, no pudo evitar sentirse abrumado por un profundo sentimiento de soledad y vulnerabilidad. Con la noche cayendo y sin una solución a la vista, Santiago comprendió que estaba a merced del bosque y de lo desconocido. En ese momento, lo único que podía hacer era esperar, mantener la esperanza de que, de alguna manera, encontraría el camino de regreso o que el bosque, en su misteriosa vastedad, le ofrecería alguna señal, alguna guía para salir de aquel laberinto verde en el que se encontraba atrapado. A oscuridad se asentó completamente, y con ella, la densa niebla que se levantó del suelo, envolviendo todo a su alrededor en un manto espeso y frío. Las sombras de los árboles, que ahora se alzaban como gigantes ominosos, parecían moverse con cada paso que daba Santiago. El sonido de ramas quebrándose en la distancia y el aullido lejano de algún animal nocturno hicieron que su corazón latiera con más fuerza. La sensación de que no estaba solo en ese vasto bosque lo inquietaba profundamente, como si alguien, o algo, lo estuviera observando desde la penumbra. El aire era pesado y húmedo, y cada respiración le costaba más trabajo. Un olor terroso invadía sus fosas nasales, una mezcla de musgo, madera húmeda y algo más, algo que no podía identificar, pero que le producía una extraña sensación de desasosiego. El bosque, que durante el día le había parecido un lugar lleno de vida, ahora se transformaba en un laberinto siniestro, donde cada árbol, cada piedra, parecía ocultar un secreto que no debía ser revelado. A medida que avanzaba, Santiago notó que la vegetación se hacía cada vez más densa, los arbustos y las enredaderas parecían tener vida propia, aferrándose a sus piernas, dificultándole el paso. Las ramas bajas arañaban su piel y rasgaban su ropa, como si quisieran retenerlo. Trató de apartarlas, pero la vegetación se cerraba de nuevo detrás de él, como si el bosque se resistiera a dejarlo ir. El suelo, cubierto de hojas y raíces, se volvía más traicionero a cada paso, haciendo que tropezara y cayera más de una vez. A pesar del miedo que lo invadía, Santiago intentaba mantenerse enfocado,
pero su mente empezaba a jugarle malas pasadas. A cada momento, le parecía ver formas que se deslizaban entre los árboles, sombras que se movían demasiado rápido para ser animales. El crujido de las hojas detrás de él lo hizo girar bruscamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que alguien o algo lo seguía era cada vez más intensa. El bosque, con su silencio inquietante, parecía tener una presencia propia, una que no estaba dispuesta a dejarlo marchar tan fácilmente. De repente, un ruido más fuerte rompió la calma tensa del entorno, un crujido seco, como el de una rama al partirse bajo un peso considerable. Santiago se detuvo en seco, su corazón martilleando en sus oídos. Con la respiración entrecortada, giró lentamente la cabeza en la dirección del sonido, tratando de identificar su origen. Pero la niebla y la oscuridad lo envolvían todo, ocultando lo que fuera que había causado el ruido. Sin embargo, el instinto le decía que no estaba solo, que algo o alguien se encontraba muy cerca. Siguiendo su instinto, Santiago comenzó a caminar más rápido, casi corriendo, apartando ramas y tropezando con raíces en su prisa por alejarse de lo que fuera que lo estaba acechando. El sudor le empapaba la frente, y el frío de la noche hacía que se le erizara la piel. Con cada paso, sentía que el bosque lo envolvía más, que los árboles se cerraban sobre él, como si lo estuvieran llevando más adentro, más hacia su centro, donde la oscuridad era total y la salida parecía un sueño lejano. Finalmente, exhausto, se detuvo, apoyándose en un árbol mientras trataba de recuperar el aliento. La niebla seguía flotando a su alrededor, y el bosque estaba en completo silencio. Ningún sonido se escuchaba ahora, excepto el de su propia respiración y el latido de su corazón. Fue en ese momento, en medio de la opresiva calma, que Santiago sintió un cambio sutil en el aire, una ligera brisa que no había sentido antes, una que traía consigo una fragancia distinta, floral y casi dulce. Levantó la cabeza, intentando identificar de dónde provenía, cuando una figura se materializó entre la niebla, como un espectro, a pocos metros de él. Santiago se quedó paralizado, sus ojos fijos en la figura que emergía lentamente de la niebla. A primera vista, parecía una mujer, alta y esbelta, con una silueta apenas visible en la penumbra. La luz de la luna, filtrándose débilmente a través del follaje, le daba un resplandor etéreo, casi irreal. Su cabello, largo y oscuro, caía en cascada sobre sus hombros, mezclándose con la neblina que la rodeaba. Vestía un atuendo sencillo, pero antiguo, como sacado de otra época, lo que añadía un aire de misterio a su presencia. Sin decir una palabra, la mujer levantó la mano, señalando hacia un punto más allá de donde Santiago estaba parado. Él no sabía qué hacer, su mente estaba dividida entre el miedo y la fascinación. ¿Quién era ella? ¿Cómo había aparecido de la nada en medio del bosque? Pero, sobre todo, ¿qué quería de él? Sin embargo, a pesar de sus dudas, había algo en su gesto, en la calma de sus movimientos, que le transmitía una sensación de seguridad, como si ella tuviera todas las respuestas que él necesitaba. Finalmente, Santiago logró romper el silencio. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de ello, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando su pregunta, o tal vez a él mismo. Sus ojos, oscuros y profundos, lo observaron con una intensidad que le hizo estremecerse. Pero no había malicia en su mirada, sino una especie de comprensión, como si ella supiera exactamente lo que él estaba experimentando. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer habló, su voz suave como un susurro, pero clara en medio de la quietud del bosque. «No temas», dijo, con un acento que Santiago no pudo identificar, pero que le resultó extrañamente familiar. «Estoy aquí para ayudarte». Esas palabras, aunque tranquilizadoras, dejaron a Santiago con más preguntas que respuestas. «¿Cómo sabes que estoy perdido?», se atrevió a preguntar, intentando buscar alguna explicación lógica en medio del caos que sentía. La mujer no respondió directamente. En lugar de ello, se giró lentamente y comenzó a caminar hacia el punto que había señalado antes. Santiago, impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, decidió seguirla. Cada paso que daba tras ella parecía más fácil, como si el bosque,
que antes lo había atrapado en su red de sombras y ramas, ahora se apartara para dejarle pasar. La mujer no miraba hacia atrás, confiada en que Santiago la seguiría, como si supiera que él no tenía otra opción. Mientras avanzaban, Santiago intentó observar más detalles sobre ella, pero cada vez que creía ver algo claramente, la niebla lo distorsionaba. Sin embargo, sentía una extraña paz caminando tras ella, una certeza de que ella conocía el camino. El bosque, que antes parecía tan hostil, ahora parecía respetar su presencia, abriéndose en un sendero invisible que solo ella conocía. A medida que avanzaban, Santiago se dio cuenta de que la niebla empezaba a disiparse ligeramente, permitiéndole ver un poco más del entorno. Pero aún no se atrevía a preguntar más. Había algo en la mujer que lo mantenía en silencio, como si hablar pudiera romper el hechizo que parecía guiarlos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la mujer se detuvo en un claro del bosque. La luna, ahora alta en el cielo, iluminaba el lugar con una luz plateada que contrastaba con la oscuridad del bosque. Santiago miró a su alrededor, esperando alguna señal de lo que debía hacer a continuación, pero la mujer solo se quedó allí, de pie, en silencio. Fue entonces cuando ella se giró hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo contener el aliento. «Este es solo el comienzo», dijo en un tono que era a la vez una advertencia y una promesa, antes de que su figura comenzara a desvanecerse lentamente en la niebla que volvía a cerrarse alrededor de ellos. Santiago observó con incredulidad cómo la figura de la mujer se desvanecía en la neblina, dejando tras de sí un silencio abrumador. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, sentía una extraña certeza de que estaba en el camino correcto. El claro donde se encontraba, aunque pequeño, parecía estar protegido por la misma fuerza que había guiado a la mujer hasta allí. Los árboles alrededor parecían menos amenazantes, y el aire, aunque aún frío, era más respirable. Sin perder más tiempo, Santiago comenzó a moverse nuevamente, siguiendo una especie de intuición que no había sentido antes. Cada paso que daba era firme, como si sus pies supieran exactamente dónde debían pisar, guiados por la memoria de los movimientos de la mujer. Mientras avanzaba, notó que el paisaje comenzaba a cambiar sutilmente. Los árboles se volvían menos densos y la luz de la luna iluminaba mejor el camino, revelando un sendero que parecía haber estado oculto a simple vista. El silencio del bosque, que antes le había parecido opresivo, ahora se sentía como un refugio. No había más ruidos extraños, ni sombras que lo acecharan. Sin embargo, Santiago no podía dejar de pensar en la mujer. ¿Quién era ella? ¿Por qué había desaparecido tan repentinamente? Y lo más importante, ¿por qué sentía que debía confiar en ella, a pesar de no conocerla en absoluto? Estas preguntas rondaban su mente mientras seguía adelante, pero las dejó de lado, concentrándose en el camino que tenía delante. Después de un tiempo, Santiago se dio cuenta de que había llegado a un punto donde el sendero se bifurcaba. Dos caminos se extendían frente a él, ambos oscuros y misteriosos, y no había ninguna señal que indicara cuál debía tomar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de detenerse para reflexionar, un leve susurro pareció flotar en el aire. No era un sonido natural del bosque, sino algo más, algo que le hizo detenerse y aguzar el oído. El susurro, casi imperceptible, parecía decirle que siguiera el camino de la derecha. Santiago dudó por un momento, pero el susurro volvió, más insistente, y finalmente decidió seguirlo. Tomó el camino de la derecha, que parecía más estrecho y sombrío que el otro, pero que de alguna manera le daba una sensación de familiaridad. A medida que avanzaba, el aire se volvía más cálido, y una leve fragancia floral comenzó a llenar el ambiente, la misma fragancia que había percibido cuando la mujer apareció por primera vez. Era como si el bosque estuviera cambiando a su alrededor, volviéndose menos hostil, guiándolo hacia algún lugar que aún no podía ver. De repente, al final del camino, Santiago vislumbró una luz tenue, como la de una fogata, parpadeando entre los árboles. Aceleró el paso, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Al llegar más cerca, vio que la luz provenía de una pequeña cabaña de madera, situada en un claro oculto. La cabaña, aunque sencilla, emitía una calidez acogedora,
y Santiago sintió un alivio inexplicable al verla. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si la mujer había tenido algo que ver con su aparición. Decidido a encontrar respuestas, Santiago se acercó a la cabaña y llamó suavemente a la puerta. Durante un breve instante, temió que nadie respondiera, pero luego escuchó el sonido de pasos desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de aspecto amable, con el cabello blanco y ojos llenos de sabiduría. La mujer sonrió suavemente, como si ya lo estuviera esperando. «Sabía que vendrías», dijo con voz tranquila, invitándolo a entrar. Santiago, desconcertado pero confiado en que estaba en el lugar correcto, cruzó el umbral, preparado para descubrir los secretos que el bosque y sus misteriosos habitantes parecían guardar. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor, iluminado por la suave luz de una chimenea en la esquina. La habitación estaba llena de objetos antiguos, desde libros con encuadernaciones de cuero hasta frascos de cristal llenos de hierbas secas. Todo estaba ordenado meticulosamente, y el ambiente olía a una mezcla de incienso y madera quemada. Santiago, aún intentando procesar lo que acababa de suceder, se sentó en una silla de madera que la anciana le indicó con un gesto amable. «¿Quién eres tú?», preguntó Santiago, observando a la mujer mientras ella se movía con una agilidad sorprendente para su edad. La anciana sonrió, sus ojos brillando con una luz que reflejaba una vida llena de historias. «Puedes llamarme abuela», dijo mientras se dirigía a una estantería y sacaba una pequeña taza de cerámica. «Pero estoy segura de que tienes preguntas más importantes que esa». Con calma, la anciana vertió un líquido humeante en la taza y se la ofreció a Santiago. «Bebe, esto te ayudará a calmarte». Santiago aceptó la taza, aunque su mente aún estaba llena de dudas. Al llevarla a los labios, el aroma del líquido lo envolvió con una sensación de calma inmediata, como si cada sorbo disipara lentamente el miedo y la confusión que lo habían acompañado desde que se adentró en el bosque. «Vi a una mujer en el bosque», dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. «Me guió hasta aquí, pero desapareció antes de que pudiera entender quién era o por qué lo hizo». La anciana asintió lentamente, como si esperara esas palabras. «Esa mujer es parte del bosque», explicó, sus palabras cargadas de un conocimiento profundo y antiguo. «Ella aparece a quienes están perdidos, no solo en el bosque, sino en sus propios corazones. Su propósito es guiar a aquellos que necesitan encontrar un camino, pero no puedes retenerla ni cuestionar su existencia. Ella es un espíritu libre, ligado a la tierra y a los secretos que guarda». Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Había sentido que había algo más allá de lo natural en la presencia de la mujer, pero escucharlo de la anciana le daba una dimensión completamente nueva. «¿Qué quiere de mí?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. La anciana lo miró directamente a los ojos, su expresión seria. «No quiere nada de ti, Santiago. Es tú quien ha venido buscando algo, aunque no lo sepas todavía. Este bosque tiene la capacidad de revelarte lo que realmente necesitas, no lo que deseas». El peso de sus palabras dejó a Santiago en silencio. Miró el fuego en la chimenea, las llamas danzando suavemente, como si también fueran parte de ese antiguo misterio que lo envolvía. Sabía que había algo dentro de él, algo que había estado ignorando durante mucho tiempo, algo que el bosque y la mujer querían que enfrentara. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó finalmente, sintiendo que estaba a punto de embarcarse en un viaje más profundo que cualquier otro que hubiera imaginado. La anciana se levantó y caminó hacia una de las ventanas, mirando hacia el oscuro exterior. «Debes continuar», dijo sin volverse. «Este bosque no ha terminado contigo. La respuesta que buscas no está en este refugio, sino allá afuera, entre los árboles y la niebla. Pero ahora no estás solo. El bosque te ha aceptado, y te guiará a través de sus secretos, si estás dispuesto a escucharlo». Santiago dejó la cabaña con una mezcla de incertidumbre y determinación, adentrándose nuevamente en la oscuridad del bosque. La noche seguía envolviendo el entorno, pero ahora había una extraña calma en el aire, como si el mismo bosque lo estuviera observando, esperando su próximo movimiento. Mientras caminaba por el sendero que se abría ante él,
se dio cuenta de que los árboles, antes opresivos, ahora parecían inclinarse hacia atrás, dándole espacio para avanzar. La niebla que antes había sido densa y confusa, ahora se dispersaba lentamente, revelando un camino que parecía guiarlo hacia un destino desconocido. A medida que avanzaba, comenzó a notar cambios en el paisaje. Los árboles eran más altos y antiguos, sus troncos gruesos cubiertos de musgo y sus ramas entrelazadas en un techo natural que filtraba la luz de la luna en haces de luz pálida. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y de vez en cuando, el viento susurraba a través de las ramas, creando una melodía suave y melancólica. Santiago sintió una presencia, algo intangible pero innegable, como si el bosque tuviera una conciencia propia, observando cada uno de sus pasos. De repente, el sonido del agua corriendo rompió el silencio, atrayendo su atención hacia un arroyo que cruzaba el camino. El agua cristalina fluía con suavidad, reflejando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Santiago se arrodilló junto al arroyo, tomando un poco de agua en sus manos y bebiendo con avidez. El agua estaba fría y revitalizante, llenándolo de una nueva energía. Al levantar la vista, notó algo curioso: pequeñas piedras dispuestas en forma de flechas, apuntando hacia un punto más adelante. Sin dudarlo, decidió seguirlas. Mientras seguía las piedras, Santiago sintió una conexión más profunda con el bosque, como si cada paso lo llevara más cerca de una verdad que había estado eludiéndolo durante todo el tiempo. En el silencio, comenzó a recordar fragmentos de su vida, momentos que había tratado de olvidar o que simplemente había enterrado bajo el peso de la rutina diaria. Recordó decisiones que había tomado y que lo habían llevado a este momento, a este lugar. Sentía que el bosque le estaba revelando partes de sí mismo que él había olvidado, partes que necesitaba enfrentar. Después de caminar un rato, el camino lo condujo a un claro rodeado de árboles inmensos, cuyas ramas parecían tocar el cielo. En el centro del claro había una piedra grande y lisa, y sobre ella, un objeto que brillaba con la luz de la luna, un pequeño colgante de plata. Santiago lo reconoció de inmediato. Era un amuleto que había pertenecido a su madre, algo que creía perdido desde hacía años. Su corazón dio un vuelco al verlo, y sin pensarlo dos veces, se acercó y lo tomó en sus manos. Al hacerlo, sintió una oleada de emociones que lo abrumaron, como si todos los recuerdos asociados con su madre se hubieran liberado de golpe. De pie en medio del claro, con el amuleto en la mano, Santiago sintió que el bosque a su alrededor se llenaba de una energía antigua y poderosa. El viento comenzó a soplar más fuerte, y las hojas de los árboles danzaban en el aire, creando una especie de espiral que lo rodeaba. Por un momento, todo lo que había pasado, todos los eventos de esa noche, parecieron converger en ese único instante. El bosque, la mujer misteriosa, la anciana de la cabaña, todo parecía formar parte de un propósito mayor, uno que aún no comprendía por completo, pero que sabía que era fundamental para su vida. Finalmente, cuando el viento se calmó y el bosque volvió a su silencio habitual, Santiago comprendió que había encontrado lo que había estado buscando, aunque no de la manera que esperaba. El amuleto en su mano no era solo un recuerdo de su madre, sino un símbolo de las conexiones que había perdido, las conexiones con su pasado, con sus raíces, y con la persona que había sido antes de perderse en la rutina de la vida diaria. El bosque lo había llevado a ese momento, no solo para encontrar el camino de salida, sino para redescubrirse a sí mismo, para recordar quién era y lo que realmente importaba. El colgante de plata aún colgaba de la mano de Santiago cuando sintió una presencia a su espalda. Giró lentamente, esperando encontrar otra visión o algún espíritu del bosque, pero lo que vio fue algo inesperado: la figura de la mujer que lo había guiado antes, emergiendo de la penumbra. Esta vez, su semblante parecía más definido bajo la luz de la luna, y Santiago pudo ver más detalles de su rostro. Había una mezcla de serenidad y tristeza en sus ojos, y cuando lo miró, sintió una profunda conexión, como si todo el tiempo hubieran compartido un vínculo invisible. La mujer no dijo nada al principio, solo se acercó a él y extendió la mano, no para tomar el amuleto, sino para rozar su mano con una caricia suave y reconfortante. Santiago, a pesar de todas las preguntas que tenía en su mente, se mantuvo en silencio, permitiendo que el momento se desarrollara.
Había algo en la atmósfera que le indicaba que debía confiar en ella, que todas sus dudas serían respondidas, aunque no de la manera convencional. Finalmente, ella habló, con una voz que parecía mezclarse con el viento. «Lo que has encontrado es más que un recuerdo», dijo, sus palabras envolviéndolo como una melodía. «Es una parte de ti que habías olvidado, una pieza esencial que necesitabas recuperar para poder avanzar». Santiago asintió, sintiendo el peso de sus palabras en su corazón. «He estado perdido», confesó, su voz quebrándose ligeramente. «Perdí algo más que este amuleto, me perdí a mí mismo». La mujer asintió con comprensión. «Este bosque es un reflejo de tu interior», explicó mientras su mirada se dirigía hacia los árboles que los rodeaban. «Cada sombra, cada curva en el camino, son fragmentos de tus propias dudas y miedos. Pero también es un lugar de sanación, donde puedes encontrar las respuestas que buscas, si estás dispuesto a enfrentarlas». Santiago sintió una ola de emociones al escuchar esto, una mezcla de alivio y miedo al mismo tiempo. Sabía que el viaje que había comenzado en el bosque estaba lejos de terminar. Santiago notó que, a pesar de su aspecto etéreo, la mujer parecía más real ahora, más tangible. «¿Quién eres realmente?», preguntó, sabiendo que la respuesta era crucial para comprender todo lo que había vivido esa noche. Ella lo miró profundamente a los ojos, y en su mirada, Santiago vio reflejos de muchas vidas, de muchos momentos que no podía explicar. «Soy una guardiana», respondió ella finalmente, «una guía para aquellos que se han perdido en su camino, ya sea en este bosque o en su propia alma». El viento susurró entre las hojas mientras Santiago procesaba lo que ella decía. «Entonces, ¿por qué me elegiste a mí?». La mujer esbozó una sonrisa suave, casi maternal. «Porque estabas listo», respondió. «Has llegado al punto en el que necesitabas enfrentarte a ti mismo», y el bosque respondió. «Pero recuerda, el camino no termina aquí. Este es solo el principio de tu viaje de regreso a casa, no solo físicamente, sino también emocionalmente». Con esas palabras, Santiago sintió que una nueva claridad se abría ante él. El bosque, que antes había sido un laberinto de sombras y peligros, ahora se presentaba como un sendero lleno de posibilidades. La mujer, su guía, comenzó a retroceder lentamente hacia la oscuridad, pero esta vez, Santiago no sintió miedo ni desesperación. Sabía que, aunque ella se desvaneciera nuevamente, había encontrado algo más profundo dentro de sí mismo, algo que lo ayudaría a encontrar su camino, no solo fuera del bosque, sino hacia una vida llena de propósito y significado. Santiago se quedó mirando cómo la mujer se desvanecía en la oscuridad, sus últimas palabras resonando en su mente como un eco distante. Se encontraba nuevamente solo en el claro, con el amuleto en su mano y un peso nuevo en su corazón, no de tristeza, sino de comprensión. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco del bosque llenar sus pulmones. Algo había cambiado dentro de él, una calma que no había sentido en mucho tiempo lo envolvía, dándole la fuerza para continuar. Decidido, comenzó a caminar en dirección opuesta, alejándose del claro. Los árboles, que antes se sentían como barreras, ahora parecían guiar sus pasos, formando un camino claro y despejado frente a él. La niebla se había disipado casi por completo, permitiéndole ver más allá de unos pocos metros. Mientras avanzaba, Santiago notó que el paisaje cambiaba lentamente, la vegetación se hacía menos densa y el suelo más firme. Era como si el bosque mismo lo estuviera llevando hacia la salida. El sonido del agua fluyendo a lo lejos llamó su atención. Apresuró el paso, sintiendo que se acercaba a algo importante. Al llegar al origen del sonido, encontró un río amplio y sereno que atravesaba el bosque. La luz de la luna se reflejaba en su superficie, creando destellos plateados que bailaban sobre el agua. Santiago se acercó a la orilla y observó el río por un momento, sintiendo una paz indescriptible. El agua parecía invitarlo a cruzar, como una última prueba antes de salir del bosque. Sin pensarlo mucho, decidió seguir la corriente río abajo. Mientras caminaba junto al agua, su mente empezó a repasar todo lo que había vivido esa noche. La confusión inicial, el encuentro con la mujer misteriosa, las palabras de la anciana en la cabaña, y la revelación en el claro.
Todo parecía formar parte de un mismo tejido, un destino que lo había llevado hasta ese preciso momento. Se dio cuenta de que no había estado perdido, sino que el bosque había sido un reflejo de su propio viaje interior, un proceso de autodescubrimiento. El río lo guió hasta un puente de madera que cruzaba a la otra orilla. Era viejo, pero parecía robusto y confiable. Santiago se detuvo un momento antes de cruzarlo, sintiendo que estaba a punto de dejar atrás algo más que el bosque. Con un último vistazo al lugar que lo había desafiado y transformado, comenzó a cruzar el puente, escuchando el crujido de la madera bajo sus pies. Al llegar al otro lado, notó que la vegetación era menos densa y que el cielo comenzaba a clarear, anunciando el amanecer. Al final del puente, el bosque se abría en un amplio valle, bañado por la luz del sol naciente. Santiago se detuvo para contemplar la escena, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había experimentado. El valle, con sus campos verdes y montañas distantes, representaba no solo el final de su travesía física, sino también el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Había enfrentado sus miedos, se había reconectado con su pasado, y ahora estaba listo para avanzar, para vivir con un propósito renovado. Santiago guardó el amuleto en su bolsillo, sabiendo que llevaba consigo algo más valioso: el conocimiento de quién era realmente y lo que necesitaba para ser feliz. Con un último suspiro, lleno de alivio y esperanza, comenzó a caminar hacia el valle, dejando atrás el bosque y todas las sombras que alguna vez lo atormentaron, listo para abrazar lo que el futuro le tenía preparado. Mientras Santiago descendía hacia el valle, notó que el paisaje se volvía más familiar. Los colores del amanecer bañaban el entorno en tonos dorados y naranjas, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía que le hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz. El camino que seguía se volvió más definido, y pronto se encontró en un sendero bordeado por flores silvestres, cuyos colores vibrantes contrastaban con el verde de los campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. A medida que avanzaba, divisó a lo lejos una figura que caminaba hacia él. Al principio, pensó que era un viajero más, pero a medida que se acercaban, Santiago reconoció los rasgos familiares de la persona. Era su hermana, Clara, a quien no había visto en años, desde que una disputa familiar los había separado. La sorpresa lo dejó sin aliento. ¿Cómo era posible que ella estuviera aquí, en este lugar tan remoto y en este preciso momento? La emoción lo invadió al verla, y comenzó a caminar más rápido, sintiendo una mezcla de alegría y ansiedad. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Santiago notó la misma sorpresa en los ojos de Clara, pero también algo más: una tristeza profunda que ella intentaba ocultar detrás de una sonrisa tímida. «Santiago, no puedo creer que seas tú», dijo ella, su voz quebrándose ligeramente mientras intentaba contener las lágrimas. Santiago la abrazó sin dudarlo, sintiendo que en ese simple gesto se desmoronaban todos los años de distancia y dolor que los habían separado. «Clara, he estado tan perdido», confesó, su voz llena de la misma emoción que sentía desde que había entrado en el bosque. Clara lo sostuvo por un momento antes de apartarse suavemente. «No eres el único», respondió, su mirada bajando al suelo. «Yo también he estado buscando algo. Algo que perdimos cuando nos alejamos». Santiago asintió, comprendiendo que el bosque no solo lo había guiado a él, sino también a su hermana. «Este lugar», dijo Clara, mirando a su alrededor, «me ha hecho enfrentar cosas que he estado evitando durante años. Nuestra familia, nuestra historia, todo lo que dejamos atrás». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que permite que las palabras no dichas se asienten en el aire, esperando ser entendidas sin necesidad de explicaciones. Santiago sabía que este encuentro no era casualidad, que ambos habían sido guiados aquí por una fuerza mayor, por el mismo bosque que los había desafiado a enfrentar sus demonios internos. «Es hora de que sanemos», dijo Santiago finalmente, tomando la mano de Clara con firmeza. «Juntos». Clara lo miró, y en sus ojos vio la misma determinación que sentía en su propio corazón. «Sí», respondió ella, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. «Es hora». Los dos hermanos comenzaron a caminar juntos por el sendero, dejando atrás no solo el bosque,
sino también todo lo que había causado su distanciamiento. Sabían que este era solo el comienzo de un nuevo viaje, uno en el que podrían sanar sus heridas y reconstruir la relación que una vez tuvieron. El sol seguía elevándose en el cielo, y con cada paso, Santiago sentía que el peso de los años pasados se aligeraba. Ahora, con Clara a su lado, el futuro parecía más brillante, lleno de posibilidades que antes no podía imaginar. Y mientras avanzaban hacia el valle, sintió que, aunque el bosque quedaba atrás, su impacto perduraría en ellos para siempre, guiándolos en cada nuevo camino que decidieran tomar. Mientras Santiago y Clara caminaban juntos hacia el valle, el aire fresco del amanecer parecía llevarse las últimas sombras de incertidumbre. A medida que avanzaban, el sol se elevaba en el horizonte, bañando todo con una luz cálida y dorada. Los campos se extendían ante ellos como un lienzo infinito, prometiendo un futuro lleno de nuevas posibilidades. Había un silencio compartido entre ellos, no el tipo de silencio incómodo, sino uno que hablaba de reconciliación, de promesas hechas y cumplidas. Santiago se detuvo por un momento en una pequeña colina que dominaba el valle. Desde allí, podía ver un pequeño pueblo en la distancia, con humo elevándose de las chimeneas y el sonido de la vida cotidiana comenzando a llenar el aire. Era un lugar simple, pero en su sencillez, Santiago vio la belleza de una vida que podría ser suya nuevamente, una vida llena de paz, de conexiones reales, y sobre todo, de amor. Clara, dijo, volviéndose hacia su hermana con una sonrisa que llevaba consigo toda la gratitud que sentía en ese momento. Gracias por estar aquí conmigo. Clara lo miró con una ternura que solo se puede encontrar entre hermanos que han superado lo más difícil juntos. Siempre estaré contigo, Santiago, respondió, tomando su mano con fuerza. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. La emoción se apoderó de Santiago, y sin poder contenerse, las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud y liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había llegado a donde realmente pertenecía. El bosque, con todos sus misterios y desafíos, lo había llevado de regreso a sí mismo, a su familia, y a un futuro lleno de esperanza. La sensación de que todo finalmente estaba en su lugar era abrumadora, y lo llenó con una paz que nunca había conocido. Mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, Santiago sacó el amuleto de su bolsillo. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, sintiendo el peso simbólico de todo lo que representaba. Luego, con un gesto deliberado, lo levantó hacia el cielo, permitiendo que la luz del sol lo atravesara y lo hiciera brillar con un resplandor casi mágico. «Madre», susurró, «sé que nos estás mirando. Hemos vuelto a casa». Con ese último tributo, Santiago guardó el amuleto cerca de su corazón, sabiendo que no necesitaba aferrarse a él para recordar lo que había aprendido. Había encontrado su camino, no solo en el bosque, sino en la vida. Y ahora, con Clara a su lado y el futuro abierto ante ellos, todo era posible. Los dos hermanos comenzaron a descender la colina, dejando atrás el pasado y abrazando lo que vendría. Cada paso que daban los acercaba más a ese pequeño pueblo, a una vida que, aunque sencilla, estaba llena de promesas. Mientras caminaban, Santiago sintió que todo lo que había vivido lo había llevado a ese momento, y en su corazón supo que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena. Y así, con el sol brillando sobre ellos y el sonido del viento susurrando entre los árboles, Santiago y Clara se dirigieron hacia su nuevo hogar, hacia una vida donde el amor, la paz y la verdadera felicidad los esperaban. La historia del bosque, del espíritu que los había guiado, y del amuleto que había sellado su destino, quedaría grabada en sus corazones para siempre, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino de regreso a la luz. Si te gustó este contenido, siéntete libre de compartir tus propias experiencias y expectativas. Deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia y cómo enfrentarías una situación similar. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.